At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bienvenidos a todos amigos y hermanos de su programa La Voz de los Obispos, en esta ocasión desde la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, transmitiendo, viviendo la experiencia de este encuentro del CELAN, Consejo Latinoamericano y Caribeño, en este caso con la reunión que tuvimos los secretarios generales, secretarios adjuntos y personal que colabora con nuestras conferencias episcopales y una delegación de la presidencia y de la secretaría del CELAN. Un encuentro interesante será el desarrollo de nuestro programa para que ustedes vean las interioridades del desarrollo de este encuentro bastante interesante de colaboración, de cooperación, de conocimiento entre las iglesias que forman parte del Caribe, las Antillas Mayores, las Antillas Menores, una representación muy importante. Gracias por su sintonía en su programa La Voz de los Obispos, este programa interesante desde la Casa María de la Altagracia. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bien, seguimos en el desarrollo de nuestro programa de La Voz de los Obispos, como dije en esta ocasión desde la Casa María de la Altagracia, siguiendo el desarrollo del encuentro caribeño de esta región que componen las conferencias episcopales del Caribe, las Antillas Mayores, las Antillas Menores, un encuentro coordinado, programado por el CELAN, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe. Vamos a ver parte del desarrollo de la primera parte de este encuentro que tomó varios días y veremos las palabras de saludo de Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de Santiago de los Caballeros y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Las palabras del padre Pedro Brasesco, quien es el secretario adjunto del CELAN, y veremos las palabras del padre Ariel Suárez, que es el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Veamos. Desde la República Dominicana le damos la bienvenida a este contenido especial que hacemos en este encuentro regional que hace el Consejo Episcopal Latinoamericano con conferencias episcopales del Caribe, y desde el Departamento de Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano junto a ADN CELAN y una red de canales católicos estamos en coordinación y acompañamiento a este equipo del CELAN. Le damos la bienvenida a Óscar Elizalde. Un gusto, Giovanni, y junto con ustedes ADN CELAN se une a esta transmisión, a este proyecto de llevar a todos los detalles de este tercer encuentro regional del CELAN, en esta oportunidad desde la hermosa tierra de la República Dominicana en Santo Domingo, donde estamos reunidos 32 personas de las conferencias episcopales de esta región y estamos reflexionando en el contexto del año del jubileo, un año en que peregrinamos también en la fe y queremos ante todo hacer la recepción del proceso sinodal. El proceso sinodal que iniciamos con la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe ya hace 6 años, pero también el proceso sinodal que ha implicado el sínodo de la sinodalidad. Y ahora estamos en una fase de implementación. Así que es un gusto poder compartir con todos los detalles de lo que estamos viviendo en este encuentro regional. Y porque estamos también en comunión y en sinodalidad, queremos que usted sea parte y por eso vamos enseguida a ver el contenido del día de hoy. Y por parte de la Conferencia del Episcopado Dominicano, la bienvenida fue dada por su presidente, su excelencia Monseñor Héctor Rodríguez Rodríguez, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, y que dejó claro que este encuentro sirva como un signo de comunión eclesial para toda la iglesia latinoamericana, pero sobre todo del Caribe.
Escuchemos a Monseñor Héctor Rodríguez. En este encuentro regional del CELAN. Saludo con cariño al equipo del CELAN que anima este encuentro. En nombre de la Conferencia del Episcopado Dominicano, reciban un caluroso y fraterno y cordial saludo en Jesús Buen Pastor en este encuentro que los reúne en esta querida Quisqueya, en esta tierra de la República Dominicana. Es un motivo de alegría poder acogerlos en esta nación marcada por la acogida, valga la redundancia, por la cercanía, marcada por una profunda fe también y un compromiso inquebrantable con el Evangelio. La presencia de ustedes aquí es un signo de comunión y es un signo también de servicio eclesial. Como personas que están comprometidas en sus diferentes países, ustedes desempeñan una labor esencial en la misión de la Iglesia, en nuestro continente, en nuestra región caribeña, asegurando la cohesión, la animación pastoral y el acompañamiento a las realidades que cada conferencia episcopal enfrenta en su camino de evangelización. Este tiempo de reflexión, de trabajo compartido, yo creo que es una gran oportunidad para renovar el conocimiento entre nosotros, pero también el impulso misionero y fortalecer ese estilo, ese modo de iglesia que quiere el Papa Francisco y que quiere Dios antes que el Papa, que es la iglesia sinodal, en sintonía con las enseñanzas justamente de nuestro pastor, el Papa Francisco, y el camino recorrido por nuestra iglesia latinoamericana. Hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo los ilumine en cada diálogo, en cada decisión, en cada discernimiento que se tome en esta reunión, para que su servicio sea siempre un reflejo del amor de Cristo y una respuesta fiel a las necesidades de nuestros pueblos. El padre Pedro Brasesco, secretario general adjunto del CELAN, al iniciar esta jornada nos ha compartido algunas perspectivas sobre los propósitos y los objetivos de este encuentro regional en el Caribe. Bueno, y yo en nombre de la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano quiero darles la bienvenida a este encuentro de la región Caribe, transmitirles el saludo de su presidente, don Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre, y de Monseñor Lizardo Estrada, el secretario general, que, como decía Óscar, por problemas de salud no pudo llegar ayer, tiene intenciones de llegar hoy, veremos si la salud se lo permite. En primer lugar, agradecer a la presidencia de la Conferencia del Episcopado Dominicano, la presencia aquí de su presidente, Monseñor Héctor Rodríguez, el secretario general, Monseñor Faustino Burgos, por acogernos en esta casa y haber facilitado la organización de este encuentro junto a todo su equipo. También el agradecimiento a todos ustedes que han dispuesto de tiempo y esfuerzos para llegar hasta acá, con la firme convicción de que al encontrarnos estamos ensanchando el horizonte de nuestras miradas y también nos llena de alegría el compartir fraterno en el que se hace presente Dios mismo. En nuestro corazón y oración están también nuestros hermanos de Haití, que no han podido concurrir debido a la difícil situación que atraviesa el país. Con ellos está nuestro pensamiento y el deseo de que pronto se encuentren caminos de reconciliación y de paz en el pueblo haitiano. Estos encuentros que
estamos realizando. Como decía Óscar, es el tercero. El primero fue en la región de Centroamérica y México, en Costa Rica. El segundo, la semana pasada, en Lima, Perú, para los países que conocemos como de la región bolivariana. Y este tercero, en la región del Caribe, son parte del proceso de renovación y reestructuración del CELAC, en cuyo documento se expresa así: las regiones son fundamentales para promover y habilitar el trabajo en ellas, poniendo en evidencia las capacidades y necesidades específicas de cada una y facilitando clarificar prioridades y lineamientos que ayuden a la toma de decisiones en cada región. El CELAC promueve una sana descentralización con servicios especializados, ampliando y profundizando el trabajo regional para evaluar, discernir y proyectar las acciones. Termina la cita del documento de renovación y reestructuración. América Latina y el Caribe es una unidad en muchos aspectos, pero también su variedad de culturas, historias y estilos eclesiales son una riqueza que debe ser reconocida y valorada. Este trabajo regional nos ayudará a descubrirnos con características y desafíos comunes, donde una respuesta conjunta puede ayudarnos a vivir más fielmente nuestra misión y lograr mayor fecundidad en nuestras acciones. Ustedes son quienes día a día asumen la hermosa tarea de acompañar el caminar de las conferencias episcopales y las diócesis en diversas áreas organizativas y pastorales. Son testigos de las necesidades y dificultades, pero también de las alegrías que produce contemplar la acción de Dios en medio de su pueblo, sus consuelos y su providencia. Dios nos convoca hoy a compartir nuestras experiencias como discípulos misioneros y nos invita a trabajar juntos en estas tierras que han sido la puerta de entrada de la fe al continente. Por eso, dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que podamos traer con sinceridad los clamores de nuestras comunidades en un diálogo fraterno y con libertad interior, para que el Señor nos anime y nos oriente como pueblo de Dios que peregrina, anunciando el reino y haciéndolo presente en las realidades temporales. Muchas gracias y que María, estrella de la evangelización, nos anime y nos asista estos días que vamos a compartir. ¿Cómo puede la Iglesia latinoamericana caminar en sinodalidad? Le preguntamos al padre Ariel Suárez, secretario general adjunto de la Conferencia de Obispos de Cuba, y nos respondió. Soy el padre Ariel Suárez, el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, y estamos aquí participando de este encuentro organizado por el CELAC para la región del Caribe, que creo que va a ayudarnos a continuar el camino de la sinodalidad que el Papa Francisco ha propuesto a toda la Iglesia. En primer lugar, porque este encuentro viene a fortalecer los lazos de comunión entre las iglesias locales, las conferencias episcopales de nuestra región del Caribe, y ese elemento de la comunión es uno de los fundamentales del camino sinodal. Después también ayuda a la participación, porque aquí estamos reunidos personas de las distintas vocaciones de la Iglesia. Aquí están laicos, religiosas, sacerdotes, obispos, distintos agentes de pastoral, que estamos juntos compartiendo lo que Dios va haciendo en nuestra vida y en nuestros pueblos y en nuestras iglesias. Y evidentemente toda la vida de la Iglesia y también este encuentro viene a fortalecer en última instancia la misión
del anuncio del Evangelio a nuestros pueblos, de continuar testimoniando la presencia del reino de Cristo en medio de nosotros. Creo que esta experiencia nos renovará a todos en el compromiso de seguir anunciando a Cristo a nuestros pueblos, haciéndolo como una iglesia en comunión, donde todos los bautizados estamos llamados a la corresponsabilidad y a la participación, porque todos los miembros del pueblo de Dios, ungidos por el Espíritu, estamos convocados por el Señor a hacerlo presente en medio de nuestras naciones, en el seno de los pueblos a los cuales representamos en esta asamblea. Seguiremos informando desde Santo Domingo, en la República Dominicana, en este tercer encuentro regional del CELAM. Y apoyando a ADN CELAM y a la estructura comunicativa de la Conferencia del Episcopado Dominicano y en una red de canales católicos para que usted se entere de lo que hace su Iglesia Católica en Latinoamérica, en el Caribe, y nosotros pues, y en apoyo a ADN CELAM, en coordinación con la Conferencia del Episcopado Dominicano, su departamento de comunicación y los medios católicos, queremos que usted también sea parte, orando por todos estos encuentros. Busque estos contenidos en nuestros canales digitales. Sigamos caminando juntos. El Caribe en marcha. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Bien, estamos en el desarrollo de este programa desde la Casa María de la Altagracia, cubriendo parte de lo que fue este encuentro del CELAM, la región del Caribe, que agrupa las conferencias episcopales de las Antillas Mayores, las Antillas Menores, delegados de todas partes. El CELAM hace estos encuentros regionales para estrechar lazos de colaboración y de cercanía y de conocimiento entre las conferencias episcopales. En esta ocasión, los secretarios generales, secretarios generales adjuntos y algunos delegados de las distintas conferencias episcopales han participado en este encuentro. Vamos a ver ahora imágenes de parte de la homilía que pronunciara Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, nuncio apostólico en nuestro país, y también parte de la homilía que pronunciara Monseñor Alberto Figueroa, obispo de Arecibo, en Puerto Rico, en una misa celebrada en la Catedral Primada de América. También palabras de Sor Trini, como todos la conocemos, Sor Trinidad Ayala Adames, encargada de Pastoral de la Salud, porque este grupo, este equipo, los que estamos participando de este encuentro, hicimos una visita al Hospital Padre Villini como parte de la labor social que la Iglesia desarrolla en estos lugares, específicamente en el Hospital Padre Villini. También veremos las palabras de Cristiana Paul, que es la delegada de la Conferencia Episcopal de las Antillas. Como dije, un encuentro muy rico, grande, de tanta gente, de tantos lugares. Incluso hemos tenido necesidad de traductores, porque en las Antillas se hablan varios idiomas, inglés, francés y un poco de alemán. Vamos a ver estas intervenciones. Queridos amigos, queridos hermanos, hermanas, dear brother, I don't believe that there is any sister, I don't know. In any case, Excelencia, lo único que no es debajo de mí, porque los otros son de Santo Domingo y Puerto Rico, yo soy también el delegado de Puerto Rico, así que es el único obispo que no conozco. Después de revisar los textos litúrgicos, confieso que tuve la tentación de saltar a otro día, o al menos a otro pasaje bíblico. Quisiera pensar que este evangelio no es para mí, no ahora, no hoy, que se refiere a los no creyentes, a los tibios, a los lejanos, a los pecadores, a los malos. Pero prevaleció la enseñanza del cardenal Carlo Maria Martini, quien no solo fue quien me ordenó diácono y sacerdote, sino también quien guió como arzobispo de Milán los años de mi formación, y que nos recordaba que la liturgia, la palabra bíblica de la liturgia, es la provocación providencial de Dios para cada día. Y bueno, aquí se dan cuenta que
uno de los ritos diferentes del cual han hablado antes está aquí presente entre ustedes, porque yo soy de rito ambrosiano, evidentemente. Por otro lado, el evangelista Mateo es preciso y directo. Jesús se dirigió a la multitud y a sus discípulos, es decir, exacta y precisamente a mí, o si prefieren, a nosotros. Dejémonos cortar por dentro por la palabra. Permitamos que el Espíritu actúe. Dejemos que este Evangelio desmantele nuestra devota y piadosa certeza, incluso si duele. Dicen y no hacen. Quizá yo también sea uno de esos que dicen y no hacen. Escucho lo que digo, lo vivo, se encarna en mi contradicción, en mi búsqueda, en mi vagar. Soy honesto con Dios y conmigo mismo antes que con ustedes. Una sola cosa no soporta Jesús en nosotros, sus discípulos: la hipocresía. Non nel sentido del limite, ni siquiera il peccato, però la ilusione di tenere una facciata, santa en nuestro caso. Cuánto daño le hacen al Evangelio nuestras incoherencias. Cuánta gente aleja nuestra apariencia segura, nuestro juicios santos y temerosos en nuestras intenciones. Cuántas mala publicidad le hacemos a Dios cuando respetamos en apariencia los mandamientos, salvo luego negarlos en la oficina, en casa, en la curia. Llevar grandes cruces al cuello sin hacer que resuenen en nuestras elecciones. Como observa acertadamente el Papa Francisco, para comportarse de esta manera es mejor declararse ateos. Al menos no ofendemos al Evangelio. Entendámonos, Jesús no murió por la coherencia y el legalismo no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero tampoco podemos escondernos detrás de esta afirmación. Y Jesús luego añade: hacen todo esto para ser admirados. La pregunta es: ¿de quién quisiera ser admirado? A veces tenemos la sensación que existimos solo si somos observados. ¿Cuántas cosas hacemos para ser mirados? Las redes sociales son la manifestación más espectacular de nuestros tiempos. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos me gusta tengo? ¿Cuántas visualizaciones? Hacemos todo para ser observados porque olvidamos que somos mirados por Dios. Este es el punto. Nuestro Dios es aquel de quien somos observados y nos mira con infinito amor. Es cierto, no es solo una sensación. Si no soy admirado, no existo. Si no fuera admirado por Dios, mirado continuamente con un amor infinito por Él, no existiría. Es esa mirada la que debemos guardar en el corazón y es la misma del día en que creó el hombre. Dios vio todo lo que había hecho y he aquí era muy bueno. Esa mirada nos regresa a la primera expresión: dicen y no hacen. Esa es una crítica que los mismos escribas y fariseos se hacían a sí mismos. Una crítica que nosotros, en parte herederos de los guardianes de lo sagrado, sabemos hacernos a nosotros mismos. Pero parece que al ser escuchada nuevamente a la sombra de la mirada del Padre, es una expresión que nos guía a una dimensión más profunda, que no es la invitación, por cierto, un poco moralista e irrealizable, a ser perfectos. Más bien sentimos que Jesús, con esto, hace entender que hasta su presencia entre nosotros,
la palabra y los hechos permanecen divididos, incluso la palabra de Dios. Sin la presencia del Espíritu que nos dejó, sigue siendo palabra y los hechos van por otro lado. Nadie logra unir palabra y comportamiento. Hagan lo que dicen, claro, porque lo que dicen los fariseos es la Torá, la palabra de Dios. Es lo que siempre debemos escuchar también nosotros, cristianos, ministros del Evangelio y algunos también de la Eucaristía. Pero nunca se logra unir estas dos dimensiones. Bueno, es en Jesús donde el decir y el hacer van juntos, porque Él es palabra encarnada. Entre líneas, Mateo me sugiere que existe la unificación del decir y del hacer, que es como una nueva creación, porque la palabra de Dios es siempre, como al principio, una palabra creadora a la que todo obedece. Todo, excepto el hombre, excepto el ser humano. Solo el corazón del hombre es capaz de detener la palabra de Dios y de hacer que la palabra no se convierta en realidad, como sí sucede con las estrellas, en los bosques, en los cielos, en las montañas. Dios creó todo esto hablando, pero el ser humano tiene esa capacidad de detener la palabra de Dios, porque no la transforma en hechos. Por casualidad o por providencia, me parece que nos ayuda en esa perspectiva lo que escribió Papa Francisco en una carta publicada hoy mismo en el periódico italiano Il Corriere della Sera. Está hablando con los periodistas, evidentemente, mas vale también para nosotros. Sentid la importancia de las palabras. Nunca son solo palabras. Son hechos que construyen ambientes humanos. Pueden conectar o dividir, servir a la verdad o servirse de ellas. Debemos desarmar las palabras para desarmar las mentes y desarmar la tierra. Bueno, en Jesús hay una nueva creación, porque finalmente la palabra de Dios se hace carne, se convierte en hechos. Es el regreso a los dabar, a los dabarim, en la boca y la mente de Dios. Palabra y hechos que coinciden en su naturaleza. Solo en el encuentro con Él se supera el sentido del proverbio, entre el decir y el hacer hay un océano. Solo en el encuentro, guiado por el Espíritu que se nos ha dado, logramos no ser un obstáculo a la eficacia de las palabras, más bien por su gracia nos convertimos en colaboradores y podemos alegrarnos al contemplarla en aquellos que saben cambiar su vida por un pensamiento o una expresión que ha surgido en nuestros labios. Nos, como corremos riesgo de hacer con un poco de narcisismos, en particular los padres, los obispos, narcisismo que temo está un poco incrustado en las alturas de los púlpitos y los altares y que se mezcla subrepticiamente con el incenso que se nos reserva en la ceremonia. Corremos el riesgo, sino en la maravilla de quien descubre que todo es tomado de Dios para abrir el corazón de los hermanos. Es su don, es su gracia, es el Espíritu. Cuando alguna alma tierna me agradece con entusiasmo, me sonrojo y declino toda responsabilidad. Pero me doy cuenta que es verdadera su responsabilidad, la del juicio de Dios, que siempre es misericordia pura y fecunda. Termino nuevamente con el texto evangélico. Hoy el mundo y los creyentes necesitan personas significativas que nos den una mano en el difícil oficio de vivir. Palabras que no sean hábito o presunción, sino profecía y esperanza.
Todos necesitamos un maestro. Lo importante es elegir el maestro correcto. A los discípulos del Nazareno se les pide tener solo a Él en el centro de la vida, sus palabras y sus gestos, y seguirlo con reflexión madura, con pasión firme y crítica, con verdad de corazón, sin delegaciones, en el descubrimiento de un Dios adulto que nos trata como adultos. Que su Espíritu nos ayude a ser hermanos mayores en lugar de maestros que distraen, a ser con su gracia, como sugería Pablo VI, testigos del amor recibido, que saben repetir a sus compañeros de viaje: tú solo eres nuestro Maestro, Señor, y nos enseñas a vivir. Dios bendito por los siglos. Que la Virgen de la Alta Gracia, protectora de esta isla a la cual es dedicada la casa que nos hospeda, comparta con nosotros la alta gracia de caminar como testigo de esperanza, llevando a Jesús y a los que la providencia nos ha confiado. Queridos hermanos, dice Jesús en el Evangelio que de la abundancia del corazón habla la boca. Hace unos años, el Papa Francisco, nuestro querido Papa, por quien seguimos rezando, nos regaló un documento bellísimo dedicado a la figura de San José, cuando se cumplían 150 años del patronato de San José sobre la Iglesia Universal. Y al leer este documento, relativamente breve, pero cargado de una inmensa belleza y de un amor profundo por el Santo Patriarca, uno no puede dejar de percibir, por lo menos fue mi impresión, de que las virtudes que destacaba el Papa, que señalaba el Papa en la figura de San José, de alguna manera reflejaban también lo que eran sus virtudes, lo que son sus intereses más profundos, lo que ha querido transmitir a la Iglesia. Por ejemplo, cuando habla de San José como el Padre lleno de ternura, si hay algo que el Santo Padre Francisco ha querido que redescubramos, es el valor y la necesidad de la ternura en un mundo cargado de violencia. Sin embargo, yo quiero destacar, porque no podemos dedicar demasiado tiempo a este hermoso documento que yo les invito a volver a leer. Hay una parte, uno de estos números, que para mí es en este día el más importante para compartir con todos. Papa Francisco señala a José como padre de la valentía creativa. Yo nunca había oído que se le atribuyeran a San José estas dos virtudes, cualidades, pero cuando uno lee este número no puede estar sino de acuerdo con el Papa. San José, padre de la valentía creativa. El Papa dice, para ser valiente, primero tenemos que mirar a nuestro alrededor y descubrir dónde están nuestras carencias, dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras necesidades. El que vive ignorante de lo que le rodea no puede enfrentar las situaciones con verdadera valentía. Esa valentía en San José, que iba acompañada de la creatividad. Y él destaca cómo San José, en 3 episodios muy concretos, cuando llegan a Belén y no encuentran posada, cuando se le dice escapa porque buscan al niño para matarlo, y cuando se le invita a regresar a la Tierra Santa, se le dieron unas indicaciones en algunos casos muy breves, y fue San José quien, reconociendo la necesidad, la carencia, el dolor, el momento difícil, utiliza
su ingenio, su creatividad para buscar una solución, sostenido por la inspiración divina, pero guiado también por su propia valentía y por sus propias decisiones. Esta creatividad para nosotros es muy importante. Nos hemos reunido en una asamblea regional para que desde nuestra realidad caribeña podamos descubrir primero con honestidad, con sinceridad, lo que nos afecta, los dolores que compartimos, las penas que se extienden de un lado a otro de nuestro inmenso archipiélago. Pero eso no es para que nos quedemos aterrorizados o paralizados por el miedo. Entonces es el momento de mirar hacia el horizonte, de ver la luz y de ser valientes, utilizando nuestra creatividad, la que el Señor nos ha dado, compartiendo lo que otros también tienen que aportar para salir adelante. Las lecturas de hoy nos hablan también del tema de la fe. La fe requiere corazones valientes y requiere creatividad. Por eso en este día de glorioso patriarca San José, le pedimos que nos conceda esa gracia de no escondernos, de no esconder nuestra realidad, aunque nos duela, debajo de la alfombra y mirar para otro lado, de mirarla a la cara, de reconocer nuestras carencias, pero sobre todo de poner nuestra esperanza en el Señor. Y San José, patrono de la Iglesia Universal, nos sostendrá con su apoyo y su ayuda. Amén. Las hermanas mercedarias llegamos aquí al país, al Hospital Padre Villini, desde el año 1910. Desde el momento estamos ofreciendo un servicio desinteresado, humano, y hemos tratado y estamos todavía en el hospital desde ese tiempo de manera ininterrumpida, dando un servicio de calidad, calidez y humanización. Para mí es una alegría, porque entiendo que estoy viviendo mi vocación como yo la deseaba, y con la congregación eso me da la facilidad de ser parte y miembro de una congregación donde la caridad es lo que mueve la congregación. Hola, I am Christiana Paul from Dominica, part of the Antilles Episcopal Conference group of representatives, and I'm here at the Selam regional meeting. And one of the themes and feelings that is underscoring our work here is hope, especially as we are in this Jubilee year. We're not only talking about the pains of the regions, but the hopes as well, and how as a region we can address those pains through structured and realistic and empathetic connections, results, and responses to the pains of the region. One of the experiences that I hope to bring back home is the youth and the importance of youth being a part of these conversations, because the pains we are addressing is not one that was formed overnight and is definitely not going to be solved overnight as well. And through generations and through the leaders coming together, not just at the top, but throughout the Catholic Church, it's important for the youth to also be a part of these conversations in the response and solutions to the pains that we are speaking about. So my hope to bring back to my region and to the island of Dominica and the Antilles is ensuring that youth also have a voice in discussing the hopes and the response to our pains. It is definitely one of regional integration. One of the beauties of always having these regional meetings is not just looking at what is happening in your country or working in silos, but looking at the beauty of what it means to come together. Bien, estamos ya en la parte final del desarrollo del programa de esta semana, dedicado a esta primera parte, diría yo, porque tenemos mucho contenido al encuentro caribeño organizado por el CELAM en nuestro país, en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia. No queremos terminar este programa sin felicitar a los obispos que han estado de fiesta de cumpleaños. Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo emérito, auxiliar emérito de Santo Domingo. Y queremos felicitar de manera especial
al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y a Monseñor Jesús María de Jesús Moya por su 64 aniversario de ordenación presbiteral. Gracias por estar con nosotros desde María de la Altagracia. Muchas bendiciones y será hasta la semana próxima, si el Señor lo permite. Muchas bendiciones. La voz de los obispos.